Entonces continuamos con desviación de tabique. ¿Cuál es la definición? Si ustedes ven en esta foto, ven cómo el tabique está comprometido y está obstruyendo una fosa nasal, ¿verdad? Está desviado hacia el lado izquierdo de la fosa nasal del paciente. Entonces, ¿cuál es la definición de esta patología? La desviación del tabique es una deformación, ¿verdad? De este tabique, es una deformación de este tabique. ¿Y cuál es la causa, la etiología? Es un desarrollo disarmónico del macizo facial o puede ser un traumatismo. Al hablar de desarrollo disarmónico del macizo facial, puede ser que esta desviación haya pasado en el canal de parto, ¿no? En el momento en que en el momento del parto, en vez de que haya una presentación de cabecita, decimos, ¿verdad? Una presentación occipital, el bebé se presenta de cara. Entonces, en ese trayecto hay una desviación de este tabique. Entonces, ya desde nacimiento empieza a crecer ese niño o esa niña con la desviación del tabique. A eso se llama desarrollo disarmónico del macizo facial, porque es de nacimiento. Probablemente en su momento no se ha dado cuenta el neonatólogo. Bueno, ahora ya tenemos un neonatólogo, casi ya no hay este problema, porque ni bien nace, siempre ven de cómo ha sido la presentación en el canal de parto, entonces proceden a corregir pensando siempre que haya este problema, ¿no? Y otro son los traumatismos. Los traumatismos nasales que puede ser que no haya afectado tanto, pero casi siempre, por la experiencia que tengo, casi siempre un traumatismo nasal afecta a la pirámide nasal o al dorso nasal y al tabique. Entonces, no se ha dado cuenta el paciente y empieza con eh, un descuido, no se hace el tratamiento y esa desviación de tabique continúa, llega a un momento en que está completamente obstruyendo la fosa nasal, ¿no? Y obviamente la sintomatología es una insuficiencia ventilatoria nasal permanente. Eso sí hay que tomar en cuenta porque no se mueve este tabique. No es lo mismo que una congestión nasal por rinitis o por una sinusitis donde la nariz se congestiona y dice el paciente, ¿sabe qué, doctora? Yo me echo de un lado, se congestiona ese lado, me echo del otro lado, se congestiona ese lado. Eh, ¿No? Entonces, nosotros hablamos de congestión vascular, porque no es una congestión permanente de una sola fosa nasal, sino que ambas fosas nasales, dependiendo la posición del paciente, se congestionan. Con esa sintomatología no podemos pensar que es una desviación de tabique. ¿Por qué? Porque la causa es funcional. En cambio, en esto de la desviación de tabique, sí, es una causa orgánica y una malformación anatómica del tabique, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, el tratamiento no hay un tratamiento medicamentoso absolutamente para nada, es directamente un tratamiento quirúrgico y acá es la septumplastía o septoplastía, donde tiene que corregirse. Muy excepcionalmente vemos que no haya deformación del dorso nasal o de la pirámide nasal, excepcionalmente. Generalmente, la deformación por trauma nasal es tabique y la pirámide nasal, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Es la rinoseptoplastía, porque este septum tiene que encajar en esta línea recta, ¿sí? Entre esos cartílagos, ¿verdad? Que hemos dicho triangulares y tiene que encajar y por debajo de los huesos propios de la nariz. Tiene que encajar tiene espacio para que este tabique vaya a encajar. En el supuesto caso, y algunas veces el paciente va así a la consulta y dice, doctora, yo no quiero hacerme operar de mi nariz, lo de afuera, yo quiero simplemente esta corrección.
Pero resulta que si se opera simplemente esto y hay desviación del dorso nasal, de la pirámide nasal, lamentablemente esta cirugía va a ser inútil. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, igual va a pasar el tiempo, va a llegar un momento en que este tabique nuevamente se va a desviar porque no ha encajado en ese espacio que tiene que encajar. Entonces, nuevamente se va a desviar, la cirugía ha sido inútil, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre que la cirugía sea una rinocefaloplastia, corregir tanto el dorso nasal o la pirámide nasal y el tabique nasal, que sería la cirugía más indicada, ¿no? La más apropiada. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, jóvenes, señoritas, alguna duda sobre esta patología. No hay, pueden encender su micrófono. Doctora, Sí. buenos días. Doctora, una pregunta, pero hay otros pacientes que son, que no, que rechazan siempre la intervención quirúrgica para reparar el daño y van acostumbrándose así. Esto les traería problemas a lo largo, con problemas respiratorios, doctora, ya que solo van a tener que utilizar como la vía oral, nomás como un medio de exhalación y respiración también al mismo tiempo, sin dar esfuerzo a las fosas nasales. Claro, ¿cuál es la complicación de esta patología? Si es que no se soluciona, ¿verdad? Sí, hay mucha gente. Ustedes ven en la calle, hay personas que están andando con la nariz súper deformada, nariz chueca, donde una fosa nasal es más pequeña que la otra. Entonces ahí nos damos cuenta de que evidentemente hay una deformación septal. Y aparte, la pirámide nasal completamente deformada. Entonces, ¿cuál es la complicación más grande que tiene esta patología? La eritrocitosis, o sea, el aumento de glóbulos rojos. ¿Por qué? Como no hay buena ventilación nasal, no hay buena oxigenación, entonces el organismo, ¿qué hace? Como compensación empieza a formar mayor cantidad de glóbulos. Y, y ese paciente se convierte en eritrocítico. Y ustedes saben cuáles son las consecuencias que puede tener una eritrocitosis, consecuencias a nivel cardíaco, a nivel renal, puede formar trombos en cualquier momento. Entonces, ese paciente no se oxigena bien y ese paciente se convierte en una persona cianótica, ¿verdad? Por falta de oxigenación. Entonces trae pues tremendas complicaciones el hecho de que no se corrija estas deformaciones y por ende hay una mala ventilación nasal. Por más que meta aire por la boca, no es igual, porque al sacar, ¿verdad? Hay inspiración y expiración. Entonces está metiendo y está sacando, entonces no hay una buena ventilación. Entonces, ¿qué hace el organismo? Para compensar, forma mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esa compensación, esa formación de mayor cantidad de glóbulos rojos hace pues que la sangre se vuelva espesa y en cualquier momento nos forme coágulos, ¿verdad? Entonces son serias complicaciones. No sé si está clara la respuesta, hemos aclarado su pregunta. Sí, doctora, gracias. Doctora, y otra pregunta. Cuando hay el desarrollo disarmónico del macizo facial en los recién nacidos, ¿qué procedimiento se les hace o qué es lo que hace el neonatólogo? Inmediatamente, no disarmónico del macizo facial, todavía no hay eso, ¿no? Cuando crezca, en el momento del nacimiento, entonces, ¿qué hace el neonatólogo? Si hay presentación de cara, ¿verdad? Presentación de carita, siempre hay esa probabilidad de que se esté deformando, de que se haya deformado el tabique nasal. Entonces, ¿qué hace? El neonatólogo introduce una pinza montada con gasita y lo ubica a su lugar el tabiquito, porque recién sí se ha hecho.
¿verdad? Recién se ha deformado, recién se ha movido. Entonces, introduce, abre el espacio, un buen espacio en la fosa nasal y listo, se ha solucionado el problema, no hay que hacer nada más. Es más, ni sangra ni nada. Ya, bueno, doctora, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿O continuamos? Bueno, continuamos con sinequias. Las sinequias, como ven ustedes en esta foto que es hecha con un fibroscopio, las sinequias son estas uniones. Vean, esta es la fosa nasal, todo esto, pero esta fosa nasal está obstruida por estas formaciones, ¿no? Por estas formaciones fibrosas. ¿Qué son las sinequias? Son adherencias fibrosas. Esta fibrosis ha adherido la cara externa de la fosa nasal y la cara interna de la fosa nasal, ¿no? Ha formado estos puentes de fibrosis. Las causas pueden ser traumáticas, una fractura de huesos propios de la nariz y una fractura de septo nasal. Postquirúrgicas, se da por la pérdida de la capa epitelial de dos superficies y estos entran en contacto íntimo y se fusionan, ¿no? Entonces, las quirúrgicas. Habitualmente, ¿qué cirugías puede provocar esto? Una rinoseptoplastía, ¿no? Una rinoseptoplastía. ¿Por qué? Porque se ha cortado la mucosa, los huesos se han fracturado, se ha separado la mucosa del hueso para fracturar, pero en esa hibridación de mucosa siempre hay el riesgo de que de provocar una solución de continuidad de esta mucosa, ¿no? Abrir una herida. Igual en este caso, al debridar la mucosa, separar la mucosa del cartílago, también se puede dañar la mucosa. Entonces, hay dos soluciones de continuidad, dos heridas que se ha provocado, ¿verdad? Dos heridas que se ha provocado ni en una cirugía de una rinoseptoplastía, ni en una reducción incruenta, no se ha tenido el cuidado de separar estas dos heridas, ¿no? Como hemos hecho en la patología de traumas nasales, hemos visto, yo les había recomendado que siempre es bueno colocar un tapón. Con este tapón nosotros estamos separando estas dos heridas, estas dos soluciones de continuidad y estamos evitando que se formen estas adherencias, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hacemos una rinoscopía anterior, ¿sí? Hacemos una rinoscopía anterior. El rinoscopio de Killian es el rinoscopio que utilizamos para introducir dentro de la fosa nasal y visualizar qué lesiones puede haber, ¿no? Entonces, visualizamos que evidentemente hay estas bridas que están pasando de un lado a otro lado, y están formando estos puentes de fibrosis, evitando obviamente que el paciente tenga una buena función ventilatoria, ¿no? Una buena ventilación nasal. ¿Por qué? Estas bridas, ¿qué nos están provocando? Nos está provocando obstrucción de la fosa nasal. Entonces el paciente no puede respirar bien y por lo tanto va a la consulta. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es netamente quirúrgico, no hay tratamiento medicamentoso, es decir, con estas gotitas, con este spraycito se va a solucionar el problema, es mentira, ¿no? Entonces el tratamiento es netamente medicamentoso, o digo quirúrgico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Clampeamos con una pinza larguita, delgada obviamente, que entre a la fosa nasal, clampeamos a este nivel, dejando siempre un buen espacio de mucosa del hueso propio de la nariz hacia la pinza para clampear, ¿no? Entonces, clampeamos dejando un espacio de mucosa ahí, y a este lado hacemos de la misma forma. ¿Por qué dejamos esta eh, buena cantidad de mucosa después o antes del clampeado? Porque esa misma mucosa tiene que adherirse hacia los huesos propios, a la cara externa de la fosa nasal, ¿no? Y para que eso se adhiera y no nos deje, digamos, libre al hueso, está despejado,
de mucosa, ¿no? En este lado, lo mismo, hacemos el clampeado y dejamos un espacio para que esa mucosa vaya a forrar el septo nasal y no quede descubierta de mucosa ese septo. Luego, ya clampeado, cortamos, hacemos una incisiones, no una incisión recta y cortando todo este tejido fibrótico, incidiendo todo este tejido fibrótico, y luego la demasía que hay del clampeado que está a este nivel, entonces esta demasía de mucosa sacamos. A este lado igual, sacamos esa demasía de mucosa y ya hemos liberado este espacio, ¿verdad? Igual en este lado. Puede haber 2, 3 fuentes de fibrosis en la fosa nasal, dependiendo cuántas soluciones o heridas se haya ocasionado en las mucosas. Entonces, sacamos todo ese tejido. El clampeado nos sirve para qué? Uno, para orientarnos cómo vamos a cortar y otro como hemostasia, ¿no? Al clampear y estamos haciendo hemostasia para que esta mucosa no nos sangre. Entonces, sacamos las pinzas, dejamos libre, dejamos de clampear y ya la mucosa está, digamos, casi no sangra. Si sangra es muy poco. Entonces, ya tenemos listo un tapón nasal, puede ser de algodón o puede ser de gasa, un taponcito de gasa, tamaño, el diámetro de la fosa nasal, ¿sí? Y el tamaño de la nariz, que vaya siempre, se pierda, no esté por fuera de la ventana nasal, sino tiene que estar por dentro de la ventana nasal, casi llegando a las coanas. Mientras más larguito, mejor. Entonces, este tapón tiene que estar embebido en vaselina líquida o de lo contrario con vaselina sólida, bien lubricado, o mejor es la pomada nasal cicatrizante que nos va a ayudar a cicatrizar estas heridas, ¿no? Entonces, un tapón que esté bien lubricado con pomada nasal cicatrizante, que no, en el momento de colocar no provocamos ningún dolor, ninguna laceración, absolutamente nada, porque como está bien lubricado, entra y resbala nada más. Y lo dejamos ahí durante 7 días. Siempre hay que examinar y preguntar al paciente, ver si hay caries dental, si es que en algún momento ha sufrido una sinusitis y que haya todavía vestigios de germen ahí en los senos que nos podría provocar una infección. Si el paciente nos dice que no, entonces no hay necesidad de utilizar ningún antibiótico. Pero si el paciente nos dijera que sí, hace muy poco ha tenido un problema de sinusitis, ha tenido un problema de una faringitis, eritematoportácea o tiene caries dental, ahí sí tenemos que utilizar antibióticos como profiláctico para que no se infecte, ¿no? Entonces podemos utilizar, es mucosa, en mucosa siempre está el estreptococo, una amoxicilina, o de lo contrario, pensando que hay unión con piel también a la entradita de la ventana nasal, ¿verdad? Se une piel con mucosa, entonces puede haber un estáfilo, entonces damos nomás una cefalosporina, puede ser el Triacel, o digo el cefixime, ¿verdad? Entonces, podemos darles antibióticos durante 7 días. El paciente vuelve a la consulta, dependiendo la evolución, podemos sacar a los 7 días o a los 10 días, ¿no? Y depende también cómo digamos, soportar el paciente, ¿no? Entonces, si a los 7 es bastante molestoso para el paciente, bueno, saquemos a los 7. Y la recomendación de que no tiene que dejar formar eh, mocos secos, no tiene que tratar de mantener lo más lubricada posible esa mucosa, ¿no? ¿Y cómo va a conseguir esto? Hay que hacer lavajitos con agüita de manzanilla, ¿no? De indicarle al paciente de que se haga lavajitos con agüita de manzanilla o unas gotitas de manzanilla dentro de la fosa nasal o un algodoncito empapado en agua de manzanilla, colocarse dentro de la fosa nasal, dejarlo un minuto, 2 minutos
y luego sonar la nariz muy despacio, cosa que salga toda esa mucosidad que está seco ahí dentro, porque esa sequedad de mucosa nos puede dañar la mucosa nasal, ¿no? Entonces nos puede dañar y puede provocar ulceraciones, evitar que se cicatrice ya definitivamente. Entonces, ya cuando se ha sacado todo esto, toda esa mucosidad seca, indicar que se coloque pomada nasal cicatriz. Siempre hay que hacer controles de los pacientes. Vemos que si hay alguna, que si está, no, hay alguna herida, una ulceracióncita, entonces sí, nuevamente podemos proceder a colocar un taponcito igual bien lubricado con pomada nasal cicatrizante, cosa que eso evite que se haga esta formación de fibrosis, ¿no? En lo posible hay que tratar de evitar estas formaciones, ¿no? Entonces, esa es la indicación. Por ahí en un mes ya definitivamente ha cicatrizado toda la mucosa nasal y no haya ningún riesgo de que forme estas bridas. Entonces, hemos terminado, damos el alta. Bueno, si hay alguna pregunta, jóvenes, señoritas, alguna duda. No hay ninguna pregunta, todo bien claro, entendido, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente patología. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Bueno, pasamos a la siguiente patología. La siguiente es la presencia de cuerpos extraños en fosa nasal. Puede ser izquierdo, derecho, puede ser los bilateral, ¿no? Esta patología es más frecuente en niños. Generalmente es unilateral. Generalmente es unilateral. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología es la obstrucción nasal brusca. Hay bastante moco que dependiendo el tiempo que ha permanecido en la fosa nasal este cuerpo extraño, puede traer también infección o puede ser de principio una secreción mucosa nada más o una mucopurulenta, ¿no? Y fétida en unos días. Depende siempre el tiempo que permanece ese cuerpo extraño dentro de la fosa nasal. ¿Cuál es el diagnóstico? En esto de la obstrucción nasal brusca, eh, hemos dicho, es presencia de cuerpos extraños. Estos cuerpos extraños pueden ser de cualquier clase, ¿no? Pueden ser orgánicos o inorgánicos, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Es la anamnesis. Seguramente los papás nos van a informar de qué cuerpo extraño podría tratarse, qué es lo que está dentro de la fosa nasal. Algunas veces ni se dan cuenta los papás, son pocos los que informan y los que dicen, sí, mi hijita estaba jugando con una muñequita que tiene esto, que tiene así cosas muy pequeñitas, probablemente se haya metido. Estaba jugando con perlitas, eh, bueno, nos indica, estaba comiendo tostado de haba y bueno, parece que sí. Estaba ayudando a pelar arveja y en un descuido se metió la arveja, ¿no? Entonces los papás siempre nos informan eso, nos tienen que... Y si el niño se deja hacer una rinoscopía anterior, entonces nosotros vamos a poder visualizar de qué cuerpo extraño se trata. Entonces vamos a poder ver qué cuerpo extraño puede ser. Puede ser de cualquier tipo, como les dije, orgánicos e inorgánicos, ¿no? Pueden colocarse pilas, perlitas, piedritas, algodón, esponja, papel higiénico, esas envolturas de galleta que parecen también nylon, ¿verdad? Es duro. Se ponen la pluma que, de las almohadas, o sea, de todo, cuerpos extraños. Si son grandecitos, algunas veces los papás se dan cuenta inmediatamente.
o en la noche, se puso en la mañana o en la tarde, pero en la noche no pudo dormir. ¿Por qué? Porque la nariz está tapada, ha dormido con la boca abierta y bueno, les ha llamado la atención eso. Han tratado de ver que podría estar dentro de la fosa nasal y han visto que hay algo, ¿no? Y si, digamos, eh, recuerdan que estaba jugando el niño con alguna cosa, entonces ya ellos se imaginan y bueno, nos informan y dicen, estaba jugando con un autito chiquitito y me parece que es la ruedita. Mi hijita estaba jugando con una muñequita que tiene perlitos, me parece que es eso. O los niños que están en kinder, que empiezan a utilizar la plastilina, creo, entonces eso también se coloca. Entonces hay muchas cosas y los papás obviamente no saben. ¿Cuál es el tratamiento? Medicamentos no existen, ¿verdad? Aquí lo que se tiene que hacer es sacar ese cuerpo extraño. Entonces es extracción del cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay que sacar. Obviamente es utilizando instrumental. Entonces ahora acá viene el problema, que es el niño. Si se deja sacar, excelente, no se mueve, se queda quietecito, sin moverse, excelente, y no está muy adentro del cuerpo extraño. Y lo importante también es que si es que a ese niño no le han manoseado mucho, queriendo sacar, entonces el cuerpo extraño no está muy adentro y puede ser fácil siempre y cuando el niño se deje. Entonces puede ser fácil. Pero si ese niño no se deja, va a ser difícil. Si ya en otro lado han intentado sacar, le han maltratado, le han hecho